Hermanos, buenos días y una disculpa por la confusión que tuve en la mañana, pero la verdad estoy muy agradecido en este tiempo porque fuera de lo que a veces bromeamos y de la manera en que nos llevamos y que somos muy jóvenes, en lo personal sí me queda una buena sensación de hacia dónde Dios los está dirigiendo a ustedes, a nosotros, cómo podemos aprender al vernos mutuamente y ver lo que Dios hace en sus ministerios. Y honestamente, hermanos, es una gratificación muy amplia el poder tener esto, porque dentro de esos peligros que enfrentamos nosotros, pienso que precisamente se vuelve más fuerte en nuestra juventud el de pronto desestimar todo lo que es importante y trascendente y lo que ha sumado para que otros pastores, después de muchos años, sigan permaneciendo dentro del ministerio. Y al menos en lo personal, cada vez que escucho de alguien que se alejó, que se fue, me da temor de no ser parte de la estadística, y hay ciertas cosas en similitud de los que han abandonado, y yo pienso que nuestro compañerismo de pastores aquí en Chihuahua, ya ahora que se ha extendido, pienso que es un buen candado para evitar llegar a ese punto. Bueno, hoy vamos a terminar, hermanos, y lo haré de forma muy breve. Esta mañana vamos a continuar con mi tema. El martes empecé con mi tema, que es la trascendencia de la teología dentro de la iglesia, y nuestro primer punto que tratamos es el propósito de la iglesia como fundamento para hacer teología. Nunca vamos a poder hacer teología ni ver la necesidad de hacerla si nosotros no tenemos claro cuál es nuestro propósito como iglesia. La iglesia existe para Dios, avanza hasta desarrollar quién es Dios, y nosotros tenemos esa encomienda. Dentro de las cosas que dije, para tratar de hilar con lo que vamos a ver hoy, traté de poner la base de que la iglesia existe para exaltar y magnificar al Dios trino, que la iglesia es el bastión de la verdad, de la palabra de Dios, que en nuestra teología la pieza trascendente y única debe ser Dios, la fuente de la Escritura, y que nuestro objetivo es desarrollar vidas piadosas. Y precisamente esto último, yo pienso que es lo que realmente nosotros vamos persiguiendo en nuestras iglesias, que la gente que está con nosotros desarrollen vidas piadosas, porque una vida piadosa va a glorificar a Dios. Yo sé, hermanos, de que si te ponen a elegir, bueno, ¿quién eras de tus congregantes? Que tengan la virtud de memorizarse toda una confesión de fe, o que verdaderamente ellos sean hombres piadosos bajo un entendimiento correcto de la palabra y que por consecuencia glorifiquen a Dios. Yo sé que nosotros vamos a anhelar que sean vidas piadosas, que exalten a Dios. Pero precisamente el desarrollar esto en la iglesia no es una tarea fácil. De hecho, yo te pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo lleva ser un discípulo? O sea, a los que estás discipulando tú ahorita, ¿cuánto tiempo le inviertes? ¿Cuánto tiempo te llevan? De hecho, ¿a cuántos los has logrado discipular desde el inicio? ¿Se han logrado y hoy están sirviendo en tu iglesia? ¿Cuántos se han quedado a mitad del camino, que eran buenos prospectos y de pronto algo pasó? Ahora, ¿cuál es la causa de que pase esto? Creo que nuestras respuestas ante esto reflejarían un simplismo de nuestro entendimiento de todo lo que pasa alrededor de nuestras iglesias. Es por eso, hermanos, que yo considero que la labor del ministro es vasta, es amplia. No comienza ni termina con la labor de predicar. Por supuesto que la predicación es algo vital y algo que debe trascender en nuestras iglesias. De hecho, para esto nos ejercitamos, para esto venimos, para eso tomamos cursos, para desarrollarnos en esta área trascendente, pero tenemos que reconocer que nuestro ministerio no se trata únicamente de la predicación de la palabra.
Y es por eso que yo pienso que hay otras virtudes dentro del ministro que a veces son poco estimadas y estimuladas y desarrolladas dentro de lo que es nuestro campo ministerial. Una de estas virtudes es el de poder discernir espiritualmente lo que gira alrededor de nuestra iglesia. De hecho, dentro de la posición continuista, algunos le llaman discernimiento de espíritus. Nosotros podemos sintetizar el discernimiento espiritual como la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para diferenciar la verdad del error sencillamente. Incluso en temas catalogados como grises. De hecho, el Ministerio 9 Marcas así llama a esas áreas grises donde aparentemente la palabra guarda silencio, y de pronto nuestras respuestas son muy simplistas ante las preguntas de nuestros congregantes en aquellos temas que aparentemente la Biblia calla. Pero es ahí incluso donde se determina gran parte del avance de nuestros discípulos, o se estanca o se retrocede, por no ofrecer una respuesta sólida de lo que la Escritura dice en esas áreas grises aparentemente. La capacidad por el Espíritu Santo para ver la vida a través de la Escritura es un discernimiento espiritual, es una sana cosmovisión bíblica. De hecho, observe lo que dice Isaías, capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Esta palabra conocimiento, la versión de las Américas la traduce como discernimiento. Ante la falta de discernir, el pueblo fue llevado cautivo. En el mismo libro, en el capítulo 27, se nos dice lo siguiente, versículo 10 y 11. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, o sea, aquel no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá del que lo formó. Muchas de nuestras congregaciones están limitadas en esta parte de discernir la verdad del error, pero no solamente no pueden discernir, sino que no pueden observar lo que gira alrededor de ellos y de las amenazas constantes. Y yo menciono esto, hermanos, porque estoy convencido que una labor urgente para nosotros como pastores, y la de todo hermano, pero más urgente para nosotros, es identificar las diferentes oposiciones, los diferentes movimientos que se han levantado desde el inicio, que hoy continúan, quizás con diferentes matices y nombres, pero que se levantan para presentar oposición a la iglesia y al avance. Y quizás lo podemos resumir, sí, es que es el pecado que ha mermado su vida, inmadurez, pero muchas veces no podemos usar correctamente la palabra de verdad y atacar correctamente esas corrientes de pensamiento, porque primero ni sabemos que existen, ni las consideramos, ni tenemos idea de sus efectos en la vida del creyente. De hecho, me llama la atención que cuando el libro de Crónicas se nos habla del ejército de David y se nos presentan las virtudes de los hombres, en todo el capítulo 12 se nos habla de hombres muy calificados para la guerra. Unos eran muy hábiles con la lanza, rápidos como gacelas, y dentro de todas las características menciona a los hijos de Isaacar. Mira lo que dice Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Es trascendente cómo había hombres entendidos en los tiempos. Y la definición de entendidos en los tiempos, muy simple, nos los da nuestro mismo pasaje, porque dice que sabían lo que Israel debía de hacer.
O sea, tenían la capacidad para poder indicarle al pueblo cuándo pelear, cuándo no pelear, cómo pelear, cuándo abstenerse, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomando este texto y trayéndolo a nuestro entorno, como dice la palabra, que las cosas que fueron escritas antes son para nuestra enseñanza, veo la necesidad de que nosotros imperiosamente consideremos lo que pasa alrededor de nuestras iglesias y el mundo. Nuestra mirada no puede encasillarse tan pobremente y tenemos que observar todo lo que merma la vida espiritual del creyente. Por supuesto, hermano, es el pecado. Por supuesto es el pecado, por supuesto son las tentaciones, pero no podemos evadir el hecho de a lo que están expuestos nuestros jóvenes en las universidades, nuestros hermanos en sus trabajos, en la misma sociedad, y de pronto nosotros ser tan ilusos que todo eso no va a afectar su vida espiritual y su forma de pensar. Recuerden que somos lo que pensamos, y cuando todo esto llega a la mente del creyente, en algún momento desembocará en su forma de vida. Cristo recrimina la actitud apática e indiferente y desestimable de los fariseos. En Mateo 16, cuando les dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron una señal del cielo. Mas él respondió, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene réboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del tiempo no podéis. Hermanos, ¿sabemos en qué tiempo está la iglesia en este siglo? O sea, realmente somos entendidos en los tiempos del tiempo histórico en que se halla la iglesia, sus ataques, porque definitivamente la palabra no falla y definitivamente nuestra trascendencia, como lo hemos estado tratando de implementar ya por años aquí en nuestras reuniones, es que el púlpito es trascendente en la iglesia. La predicación seria, bíblica, teológica, es algo que no es cuestionable, ni se puede negociar, pero pienso que como pastores necesitamos mirar a nuestro alrededor. Es imperioso que nosotros le demos relevancia a las causas que en el pasado han mermado la espiritualidad de la iglesia, y para eso necesitamos al menos tener una noción de lo que es la teología histórica, y a su vez tener un entendimiento de las causas presentes o que han permanecido para el deterioro de nuestra fe. Martin Lloyd-Jones, respecto a esto, cita, la historia de la iglesia es inestimable para el predicador. Yo diría que la historia de la iglesia es uno de los estudios más esenciales para el que predica, aunque fuese meramente para indicarle el terrible peligro de resbalar en las herejías o en el error sin darse cuenta de lo que ha sucedido. De pronto nosotros nos hallamos haciendo iglesia y luchando contra algunas corrientes y desconocemos a veces cómo fue que llegamos a ese punto. O sea, cómo fue que tal pensamiento se penetró en la iglesia y de pronto es mucho de lo que nuestros hermanos siguen. De hecho, yo creo que después de una teología bíblica, luego la sistemática, algo que nosotros no podemos desestimar es conocer la teología histórica. Se diferencia de la historia de la iglesia, pero van de la mano. De hecho, todos los libros que tenemos ahorita de teología sistemática, recientemente, dentro de algunos 100 años, 200 años, van a ser parte de la teología histórica. De hecho, nosotros vamos a ser parte de la historia en cuanto a algunos que nos van a proceder, se pregunten, ¿cómo fue que los pastores de Chihuahua llegaron a ese punto? O sea, ¿cómo fue que llegaron a tal división? ¿O cómo pudieron ellos no ver lo que estaba pasando? Se van a cuestionar, o sea, ¿cómo fue que nosotros llegamos a ese punto?
cuando estudiamos un poco sobre el pasado, entendemos los tiempos en los cuales vivimos y tenemos que reconocer con las implicaciones, hermanos, que no somos la primera generación de cristianos, no somos la primera generación de pastores, no somos los primeros que intentamos establecer correcta teología en las iglesias. A menudo esto lo desglosan en la teología histórica, al menos en 4 grandes así periodos. Va dependiendo del escritor que leamos o donde estudiemos, pero la mayoría lo distingue empezando por el periodo patrístico, luego en la Edad Media y el Renacimiento, luego la Reforma, Posreforma y el periodo moderno y posmoderno de los cuales hoy formamos parte. Wayne Grudem dice que el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes periodos han entendido los varios temas teológicos es a lo que se le llama teología histórica. Erickson dice, estudia las teologías sistemáticas que mantuvieron y enseñaron los distintos teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. Otro más conocido, Charles Ryle, menciona que un estudiante puede llegar a mejorar su propio entendimiento de la verdad por considerar las contribuciones y errores de la historia de la Iglesia. De hecho, no es lo que a veces hacemos nosotros, hermanos, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro entorno pastoral, de nuestro compañerismo, y decimos, bueno, ¿cómo fue que llegaron a ese punto de filosofía? Y empezamos a platicar, bueno, es que en el pasado pasó esto, vinieron esto, así aprendieron, así les enseñaron. Y hoy nosotros, un poquito en ese tiempo más adelantado, decimos, bueno, si no queremos llegar a ese punto, evitemos tales cosas. Estamos participando de lo que es precisamente considerar la historia. De hecho, hermanos, es muy común escuchar dentro de nuestros círculos y a veces unos que están a nuestro alrededor, que gran parte de la crítica que nos hacen o que a veces hacen algunos de nosotros, que nos dicen que nosotros estamos predicando cosas novedosas, nuevas corrientes, nuevos movimientos, nuevas enseñanzas, y cuando dicen esto, evidentemente, hermanos, nosotros en amor tenemos que entender que realmente revela gran parte de una ignorancia, porque cuando consideramos la historia de la Iglesia, la teología histórica, nos vamos a dar cuenta que realmente los novedosos son ellos. O sea, realmente lo que predican en muchas de las cosas son ellos. Digo esto, hermanos, porque yo considero que al menos en este tiempo pudiera haber más, pero yo al menos considero que nosotros en este tiempo nos enfrentamos a 4 amenazas grandes. Y las mencionaré así de forma general, pero pienso que nosotros no podemos evadirlas y que las tenemos que considerar y quizás ya lo esté haciendo usted. Uno de los peligros a los que nos enfrentamos nosotros y a los que están expuestas nuestras iglesias es a caer en el liberalismo teológico. El punto de partida para la teología liberal no es la voz del Señor tal cual está en las Escrituras, sino es la razón humana. Por eso los liberales sacrifican cualquier enseñanza que no cuadre con su forma de razonar. De hecho, uno de sus mayores exponentes, Bultmann, propuso su método de desmitologización mediante el cual negó todos los milagros registrados en la Biblia, porque decía, no se puede utilizar la luz eléctrica, la radio, el medicamento, todo lo que ofrece la clínica moderna, y al mismo tiempo seguir creyendo en los milagros del Nuevo Testamento. Todo esto empezó con Descartes, con su famoso yo pensante, le seguía Spinoza y algunos más filósofos. Pero dentro de todo esto, este pensamiento meramente liberal de sacar la Escritura como cosmovisión del cristianismo, evidentemente se impregnó la Iglesia
Y es de ahí que una de las afectaciones para la iglesia o para las iglesias es que la teología liberal no cree en la infalibilidad bíblica. No cree, de hecho, para ellos parten de que la voz del Señor no es la Escritura, sino su razonamiento. Pero no solamente eso, sino que la teología liberal no hace hincapié en la doctrina. Para ello está el uso de sus sentimientos, de lo que pasa, rechazan credos, confesiones, todo tipo de dogma, todo tipo de enseñanza cardinal. La meta del liberal es tener una mente abierta a todo lo que escuchan, a todo lo que dicen, a todo lo que suene novedoso. Eran como los que se enfrentaba Pablo, esos estoicos que decían que tenían comezón de oír. Ellos nos tachan de fundamentalistas y de un conservadurismo porque dicen que aún sostenemos que la Biblia es inspirada por Dios y es nuestra única fuente para lo que creemos y para lo que practicamos. Y usted dirá, bueno, eso no es una amenaza para nosotros. Sin embargo, gran parte del liberalismo también expone que se enfatiza no tanto en la enseñanza bíblica, sino en la experiencia, en el sentimiento, priorizan la experiencia de Dios. De hecho, algunos definen la teología liberal como el sentimiento de nuestra absoluta dependencia de Dios. De ahí que para decir que es verdad y que es error ya no es la escritura, sino lo que sentiste. ¿Nunca has platicado con un hermano continuista y que cuando hablas del tema de las lenguas, de diversos dones, tú partes de la palabra, de lo que tú entiendes, y su respuesta casi nunca va a ser partir de la palabra, sino de la experiencia personal? Bueno, yo sentí esto, yo pasé esto. Y es evidente que nosotros tenemos que pasar nuestros sentimientos por el filtro de la palabra, pero ellos se basan en esto. La teología liberal promueve el movimiento ecuménico también. Abogan porque el cristianismo debe ser algo relevante. De ahí que muchas iglesias en este tiempo han cedido a las demandas relevantes de la sociedad. De ahí que se quieran ver inclusivos, que promuevan o al menos no tengan una posición firme con el aborto, con el feminismo, con los homosexuales. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunas denominaciones históricas como el metodismo, los bautistas, los presbiterianos, cada vez es más común que ordenen mujeres? Es muy común que están ordenando nosotros. Y bueno, ¿cómo fue que llegaron a ese punto? ¿Cómo fue que un metodismo en sus inicios por un Wesley arminiano, pero fundamental? ¿Cómo fue que los bautistas llegaron a ese punto? Por ignorar y desestimar lo que es el liberalismo teológico. Y si nosotros no le damos trascendencia a esto, hermanos, podemos ser parte de la estadística. Porque déjame decirte que quizás tú tengas la firme convicción de que esto jamás va a pasar en ti. Pero pues tú no eres eterno, ni yo lo voy a hacer. Alguien más va a seguir en tu iglesia, alguien más va a tomar la batuta, y si no pasamos correctamente lo que es la convicción, van camino a ello. Cuando pensamos que dentro de nuestro círculo más cercano iba a ser cada vez más común que pastores se divorciaran, se volvieran a casar, que estuvieran, ¿cuándo lo íbamos a pensar? Alguien dirá, bueno, esto jamás va a pasar en nuestra iglesia, yo estoy firme contra eso, pero quizás tú puedes caer y yo puedo caer en otra amenaza que es el legalismo. El legalismo. Básicamente, el legalismo, pudiéramos decir que es implicar sacar la ley de Dios de su contexto original. El legalismo propone preocuparte por una vida meramente de obediencia a reglas y regulaciones y estipulan el cristianismo como un movimiento de haz esto y no hagas aquello. Es decir, una serie de principios moralistas, fríos y mortales.
Esa es una forma de legalismo donde uno meramente se propone mantener aparentemente la ley de Dios como si fuese el único fin. El legalista aísla la ley de Dios mismo. De hecho, cuando Dios otorgó los 10 mandamientos, olvidamos que lo hizo dentro de un contexto. Dios había redimido a su pueblo, lo sacó de Egipto, hizo un pacto y da su ley. El legalismo toma la ley y la isla de Dios, quien dio la ley. Entonces tú como pastor y que capacitas a tus líderes, cuando les preguntan, oye hermano, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Cuál es tu respuesta? ¿De dónde emana tu respuesta? ¿De dónde emana tu respuesta para decir, no hay problema con esto, sí hay problema con esto, mira, la Biblia calla esto, ¿qué dices? O sea, ¿cuál es tu pensamiento respecto a eso? El legalismo no busca obedecer a Dios ni honra a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier comunión con el Señor. De hecho, nosotros tendríamos que hacer una distinción de lo que el Nuevo Testamento enseña, de lo que es la letra de la ley con el espíritu de la ley. Tú lo recordarás con todos los fariseos y las continuas recriminaciones de Cristo. El legalista obedece la letra, pero violenta el espíritu de la ley. De hecho, aquí conocemos estas expresiones de los profetas y que repitió Cristo, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, nosotros, ¿qué buscamos dentro de nuestras iglesias? Que un hermano meramente cumpla con ciertas regulaciones, ignorando lo que hay detrás de todo esto, el sentido espiritual y el propósito que le va a llevar realmente hacia glorificar al Señor. El legalismo dentro de nuestras iglesias, hermanos, también parte de lo que nosotros hacemos con el uso de nuestras preferencias. Muchas de nuestras preferencias y convicciones son predicadas al mismo plano como si fuese la misma palabra. Yo entiendo, hermanos, que todos aquí venimos de diferentes contextos eclesiásticos, fuimos enseñados un poco diferentes y de pronto algunos crecimos con ciertas convicciones. Y llegas al punto de tener que enseñar la palabra y si tú no conoces o no conocemos esta parte, podemos caer en el peligro de estar imponiendo tu preferencia personal a la iglesia cuando la Escritura no ha hecho eso, añadiendo cargas sobre la congregación y tomando ese punto de partida para verificar quién es un cristiano y quién no lo es. Imagínate que ahora que regresas a tu congregación, llegan los jóvenes o algunos hermanos relativamente nuevos y te preguntan, hermano, ¿qué dice la Biblia sobre jugar cartas? Es que a mi familia pues le gusta, cenamos todos en familia y jugamos cartas. Y yo he escuchado algunos que me han dicho aquí de que los bautistas no toman vino. Bueno, ¿qué dice la palabra? El punto es, ¿de dónde partimos nosotros? ¿Tenemos claro lo que la Escritura dice? ¿O meramente caemos en repeticiones sin conocer lo que está detrás de todo esto? Imponiendo cargas sobre la iglesia, sobre los hermanos. Y de ahí, hermanos, que muchos de nuestras congregaciones a veces no avancen porque como pueden caer en un libertinaje, el legalismo también puede ser un freno para sus avances. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, lleva al hombre al arrepentimiento, a la santidad, a la devoción. El Evangelio, no nuestras cargas morales en la congregación. Otra lucha y oposición que enfrenta la iglesia, hermanos, al menos en lo que percibo, es a lo que le han llamado históricamente de hace unos 100 años para acá, es el modernismo y el posmodernismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta hace unos 100 años la iglesia del Señor, poquito más quizás, luchaba con esa amenaza del modernismo. El modernismo era una cosmovisión basada en la noción
de que solamente la ciencia podía explicar la verdad. El modernista, con efecto, comenzó con la presuposición que nada sobrenatural es real, de ahí que desestimaran todo lo que la Escritura decía y todo lo que aparentemente no podía comprobarse. Si nada sobrenatural era real, pues gran parte de la Biblia tampoco lo era, los milagros. Para el modernista era inconcebible que tú le predicaras o que tú le hablaras sobre lo que Dios hizo con el Mar Rojo, sobre lo que Jesús hizo y sobre todo lo que nosotros conocemos de las Escrituras. Sin embargo, dentro de ese movimiento, los que vivieron en aquel tiempo decían que si la iglesia no se amoldaba a ese modernismo y si no empezaban a abrazar lo que propone, la iglesia paulatinamente iba a ser irrelevante y que iba a estar escasa. La historia nos dice que la iglesia avanzó y que paradójicamente todas aquellas iglesias que se sumaron a lo que era este movimiento, hoy realmente lucen solas. Pero muere el modernista, muere el hombre moderno y surge lo que le llaman filosóficamente el hombre posmoderno. Y era todo lo opuesto y a eso nos enfrentamos hoy. ¿Qué es el hombre posmoderno? En pocas palabras, para el hombre posmoderno no hay verdad absoluta. No hay verdad absoluta. De hecho, el modernismo aún intentaba llegar a una verdad. Y para ellos era la ciencia, lo que diga va a ser verdad. Al menos estaban en esa posición. Y si lo convencías de que no era así, con la palabra, iba a abrazar el cristianismo como algo absoluto. Hoy el modernista, el posmodernista, niega cualquier verdad absoluta. No existen los absolutos. Eso es algo iluso, es algo tonto. Para el posmodernista, la realidad es lo que el individuo piensa. De ahí que muchos de nuestras iglesias caigan en un relativismo moral y cada quien proclama su propia verdad. Hay temas y bueno, yo opino esto, yo pienso esto, yo creo esto. Y así tenemos en la congregación una diversidad de ideas relativistas. Y aunque hay una libertad para pensar correctamente, estamos hablando de relación con todo lo que confiere la fe cristiana. La fe cristiana, hermanos, la Escritura, no es una opinión más, no es una propuesta más, es el camino de la verdad, es único. Para el cristiano no hay más verdades, solamente es Jesús, es su evangelio, no hay más maneras de salvación para el hombre. Y esto es muy interesante, hermanos, porque al menos cuando tú platicas un poquito más de lleno con algunos jóvenes, tú te das cuenta que las universidades son centros de adoctrinamiento para la forma de pensar de nuestros jóvenes. Los llevan a una subjetividad terrible, terrible, y eso afecta a su forma de ver el pecado, la fe, la santidad, todo lo que es. Y mientras tanto nosotros, ilusos ante todo esto y desestimándolo, no estamos preparados para confrontar ese pensamiento relativista y decirle, el cristianismo no es una verdad, es la verdad. La iglesia está llena de gente que aboga con estas ideas. Si tú le preguntas a tu congregación, haz el ejercicio. ¿Qué piensas sobre el divorcio y sobre las causas por qué una persona se debería de divorciar? ¿Qué van a responderte? ¿Y de dónde va a surgir ese pensamiento? Bueno, la manera que va a determinar mi respuesta va a ser primeramente analizar pues quién tuvo la culpa. O qué pasó en esto. O qué hizo el otro. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo la mujer? Bla, 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 bla. Pero olvidamos que tenemos en la Escritura un valor absoluto. Jesús dijo más de una vez, en ningún hombre hay salvación porque solamente en Él hay. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Cada vez que Jesús enseñaba y decían los hombres, lo hace con tal autoridad porque Jesús no proponía algo.
Jesús no iba ante la sociedad de su tiempo y les daba una opción, sino que proponía, sino que establecía la verdad. Hay mucho más sobre esto, pero al menos es la base. Y lo mencioné el día martes y solamente lo paso rápido, que definitivamente uno pudiera decir, bueno, yo creo que mi iglesia no es liberal en aspectos teológicos, yo creo que nosotros no somos legalistas, yo creo que en mi iglesia no hay pensamientos relativistas, sino que todos asumen la Escritura como verdad absoluta, pero también está lo que es el humanismo y todo lo hemos mencionado de algún modo. Y tú también pudieras decir, bueno, yo creo que en nuestra iglesia tampoco tenemos al hombre en el trono, sino que es Dios. Pero por si acaso pasara en tu iglesia, o si pudiera pasar, yo pienso, hermanos, que tú debes de evaluar, bueno, ¿qué hacemos ante todo esto? Y definitivamente ahí es donde la trascendencia de la teología desde nuestros púlpitos, desde lo que enseñan a nuestros niños, desde lo que enseñamos a nuestros jóvenes, es esa arma contra todo pensamiento y contra todo argumento que intenta oponerse al conocimiento de Dios. Eso es lo que dice Pablo, mira lo que dice. Primero a los Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Al menos aquí sí nos hemos topado, hermanos, con tanto adultos como jóvenes, de que llegan con diferentes corrientes de pensamiento, porque alguien les dijo algo, porque vienen con esa comezón de oír, y empiezan a tratar de conciliar la fe y eso. ¿Y nosotros qué hacemos cuando nos preguntan algo así? No podemos ser tan simplistas, ese es mi abogo, hermano, no podemos ser tan simplistas, sino que es nuestra responsabilidad con el poder de la palabra que podamos derribar sus fortalezas mentales, sus argumentos y su orgullo que quiera opacar o desestimar el conocimiento de Dios. De hecho, concluyo, hermanos, que diciendo que nosotros no podemos caer en la frase romántica de que, bueno, el cristianismo no se discute. Discúlpeme la palabra, pero pienso que muchos conocemos la frase de Spurgeon, que cuando decía que solamente un hombre tonto decía, considera que el cristianismo o la fe y la política no se discuten. Entiendo lo que está detrás de todo eso. Entiendo que un pastor no debe ser pendenciero, no debe ser contencioso, no debe ser caracterizado por iniciar meramente las controversias. Pero nosotros tenemos que abrazar el pensamiento de Pedro cuando dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos, estar listos para preparar defensa del Evangelio con mansedumbre, con temor al Señor, porque quizás Dios les conceda el arrepentimiento a esos hombres. Y la teología es útil porque nuestra defensa no va a ser desde el punto de partida filosófico, humanista. De hecho, nosotros tenemos que conocer estos no para contradecir argumentalmente desde su misma partida, sino simplemente para ver cómo piensan ellos, pero nuestros argumentos son de la Escritura. Es realmente lo que tiene poder, es lo que realmente salva al hombre, es lo que realmente santifica,
es lo que salva. Yo no abogo, hermanos, que tú tengas que conocer a cada uno de los filósofos que han existido. Si te gusta, adelante. Yo no abogo porque tú tengas que conocer a detalle cada uno de los concilios, de los credos, de todo lo que ha pasado, aunque es importante. Lo que yo considero es que tú debes de entender que la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para instruir, ante todo lo que se levante contra el conocimiento del Señor. Así que, hermano, yo te animo a que tú como pastor consideres lo que amenaza el crecimiento de tu iglesia, que consideres los movimientos que están a tu alrededor, a lo que está expuesto tu familia, tu congregación, y que con el poder del Señor, en la palabra, puedas derribar cada cosa que se levanta contra el conocimiento del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión de pastores. Gracias, Señor, por todos los que pudimos estar presentes. Es una gracia, Señor, que sigamos al frente de la iglesia. Es gracias, Señor, que mis hermanos sigan pastoreando, que les sigas usando y que nos concedas este tiempo, Señor, para platicar, para reírnos, pero para capacitarnos. Yo ruego, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros, que nos permita seguir avanzando con el fin de edificar tu iglesia, llevarlos a glorificar tu nombre, y que en todo eso, Señor, tú seas correctamente honrado. Gracias, Padre, por llamarnos. Gracias, Señor, por poner a hombres que nos enseñan. Y gracias, Señor, porque hoy tenemos y gozamos de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.